En 1918, mientras el aliento helado de la gripe española segaba vidas en las calles de Cuenca, un convento se erigió como un bastión de aparente santidad, ofreciendo un pan que prometía la salvación. El convento de las Santas Llagas, regentado por la venerada Madre Superiora Sor Encarnación de la Cruz, se convirtió en un faro de esperanza, en un mundo ahogado por la fiebre y el luto. Pero los milagros, como las sombras, a menudo ocultan verdades más oscuras, y el secreto horneado en sus entrañas era un sacrilegio tan profundo que su eco aún envenena las piedras y el alma de la ciudad. La historia que estás a punto de escuchar fue enterrada durante décadas, y hay quienes prefieren que continúe así. Suscríbete ahora. Si no lo haces, quedarás entre los que ignoraron el aviso cuando llamase a su puerta. La leyenda local, susurrada entre los más ancianos, habla del pan de los silencios. Un alimento casi místico que, según se cuenta, mantenía a raya la enfermedad que diezmaba familias enteras. Las crónicas de la época, amarillentas y quebradizas, ensalzan a Sor Encarnación, describiéndola como un ángel terrenal cuya fe inquebrantable obraba prodigios en la cocina del convento. El pan, de una miga extrañamente densa y un sabor terroso que nadie podía replicar, se distribuía no solo entre las novicias y los huérfanos acogidos, sino también entre los benefactores más devotos de la ciudad, aquellos cuyas donaciones mantenían encendidas las velas en la capilla y el fuego en el horno. Pero tras los elogios, siempre se deslizaba un rumor. Una duda intangible sobre el misterioso precio que las almas del convento debían pagar por tal protección divina. Un coste que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Un siglo después, el convento de las Santas Llagas no es más que un esqueleto de piedra y fe podrida, una herida abierta en el casco antiguo de Cuenca. Sus muros, cubiertos de una pátina de verdín y olvido, exhalan un olor perpetuo a incienso rancio, a humedad que se aferra a los huesos y a un polvo denso y grisáceo que lo cubre todo como un sudario. La diócesis, en un intento por borrar esta cicatriz del paisaje urbano, decretó su demolición. Pero antes, era necesario un último acto burocrático: catalogar los restos de su archivo. Esta tarea, considerada tediosa y lúgubre, recayó sobre los hombros del doctor Eladio Vargas, un archivista diocesano de mediana edad, un hombre cuya fe se había erosionado con cada legajo de hipocresía y crueldad que había desenterrado en la microhistoria de la Iglesia. Eladio no buscaba escándalos, buscaba verdades, por muy dolorosas que fuesen. Su misión en aquel lugar maldito era, en principio, puramente profesional. Sin embargo, un fantasma familiar le había guiado hasta allí. Su tía abuela, Sor Adela, una novicia que apenas había cumplido los 18 años, figuraba en los registros como una de las incontables víctimas de la gripe española, en 1918, fallecida entre aquellos muros. Pero una carta, guardada como una reliquia familiar, contaba una historia diferente. Una misiva críptica y aterrada, enviada a su madre pocos días antes de morir, hablaba de un miedo que no era a la enfermedad, sino a la salvación que se les ofrecía. La catalogación de Eladio se transformó entonces en una expiación, un intento desesperado de dar paz a un espectro que había pesado sobre su linaje durante 100 años. Los pasillos del convento eran gargantas de silencio. Un silencio antinatural, pesado, que parecía absorber el sonido de los pasos de Eladio, el crujido de las vigas podridas, incluso el latido de su propio corazón. La luz que se filtraba por los vitrales rotos de la capilla dibujaba formas grotescas sobre las baldosas, iluminando santos de madera carcomidos, con los rostros desfigurados por la carcoma como si hubieran sido testigos de un horror que les había robado el alma. El aire era gélido, pero no era el frío de la piedra, sino una frialdad que emanaba de las propias paredes, como si el edificio recordara un sufrimiento tan intenso que su memoria seguía helando el ambiente un siglo después. Cada puerta cerrada, cada sombra danzante, parecía una advertencia, una súplica para que dejara los secretos en paz. El archivo era un caos de papeles descompuestos, un cementerio de historias devoradas por el moho y los insectos. Eladio trabajaba con la meticulosidad de un cirujano, con mascarilla y guantes, rescatando legajos de bautismos, registros de defunciones y libros de cuentas que se deshacían al tacto. Fue en el fondo de un cofre de reliquias, bajo un montón de hábitos apolillados y rosarios rotos, donde encontró una anomalía. Un doble fondo mal disimulado.
Al forzar la madera carcomida, sus dedos tropezaron con un objeto pequeño, rectangular, encuadernado en una piel oscura y extrañamente suave al tacto. No era un misal ni un libro de oraciones. Su portada estaba en blanco, un vacío ominoso que parecía invitar y repeler al mismo tiempo. Al abrirlo, un olor peculiar, una mezcla de especias dulces y ceniza, se liberó en el aire viciado de la sacristía. Las páginas, de un pergamino grueso y resistente, estaban cubiertas por una caligrafía elegante pero febril. A primera vista parecía un libro de cuentas y recetas de la panadería. Se detallaban medidas de harina, levadura, agua de pozo y sal. Pero entremezcladas con estos ingredientes mundanos, aparecían anotaciones que helaban la sangre. Nombres de niños, todos ellos huérfanos del convento. Junto a cada nombre, una fecha y una palabra en latín, escrita con una tinta ligeramente más oscura, casi rojiza, asterisco purificatio asterisco. El corazón de Eladio comenzó a latir con un ritmo sordo y pesado. El presentimiento de que aquel libro no contenía recetas para el cuerpo, sino para el alma, a un coste inimaginable. Eladio sintió un impulso primario de cerrar el libro, de devolverlo a su escondite, y abandonar aquel lugar para siempre. El instinto de supervivencia le gritaba que algunas verdades no están hechas para ser descubiertas, que hay abismos en los que es mejor no mirar. Pero la imagen de su tía abuela, Sor Adela, y el recuerdo de su carta aterrada, le anclaron al suelo. Aquel libro era la clave, la pieza que faltaba en el rompecabezas de su muerte y del miedo que la había consumido. Con manos temblorosas, fotografió cada página con su teléfono, la luz artificial del flash profanando la oscuridad centenaria del archivo, capturando la evidencia de un crimen que aún no comprendía en toda su monstruosa dimensión. De vuelta en la seguridad de su estudio, lejos del hálito gélido del convento, Eladio comenzó el verdadero trabajo de un historiador, el cruce de datos. Desplegó los registros de defunción del orfanato que había logrado salvar de la podredumbre y los comparó con la lista de nombres del libro de recetas. La coincidencia era perfecta y aterradora. Cada niño mencionado en el libro bajo la anotación asterisco purificatio, asterisco figuraba en los registros oficiales como fallecido por la gripe española, precisamente en la fecha indicada en la receta. Todo encajaba de una manera demasiado pulcra, demasiado ordenada para una epidemia caótica que no distinguía entre días ni horas. Era la pulcritud de un plan, la metódica ejecución de una agenda oculta tras el velo de la tragedia. La palabra asterisco purificatio, asterisco resonaba en su mente, purificación. En el contexto de un convento y una plaga, podría interpretarse como un ritual para limpiar el alma del niño antes de su muerte. Una extremaunción. Pero ¿por qué registrarlo en un libro de cocina? ¿Por qué junto a las medidas de la harina y la levadura? La disonancia era tan grotesca que su cerebro se resistía a formular la hipótesis que comenzaba a tomar forma en las profundidades de su conciencia. Era una idea tan blasfema, tan contraria a la naturaleza humana, que parecía pertenecer más a un cuento de horror gótico que a los anales de la historia de la Iglesia. Fue entonces cuando releyó la carta de Sor Adela, esta vez bajo la luz siniestra de su descubrimiento. Las frases que antes le habían parecido el delirio de una joven asustada, ahora adquirían un significado literal y espantoso. Asterisco, la Madre Superiora nos dice que debemos hornear la salvación, asterisco, escribía Adela. Asterisco, habla de ángeles que se convierten en maná para protegernos del castigo de Dios, pero su mirada cuando mira a los más pequeños. No es la mirada de una pastora, sino la de un lobo. El horno de la panadería no descansa, ni de día ni de noche. ¿Y el pan? El pan tiene un sabor a tristeza, un sabor a tierra sagrada profanada. Asterisco, Eladio sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El maná, el alimento celestial que Dios envió a los israelitas en el desierto. Sor Encarnación había pervertido el milagro. La investigación de Eladio se adentró en otros archivos diocesanos, buscando cualquier documento relacionado con el convento entre 1918 y 1920. La mayoría estaban convenientemente perdidos o sellados bajo clasificaciones de acceso que requerirían décadas de burocracia para levantar. Sin embargo, encontró algo inesperado en los archivos médicos de la ciudad. Informes de un médico local que visitaba el convento semanalmente para atender a las monjas. Describía en sus notas un cuadro clínico recurrente y desconcertante.
A pesar de tener pan en abundancia, muchas de las novicias, especialmente las más jóvenes, sufrían de una extraña apatía, desnutrición y crisis nerviosas agudas. El médico lo atribuía al estrés de la plaga, pero sus propias notas revelaban su perplejidad. ¿Cómo podían estar desnutridas si el pan milagroso las mantenía a salvo? Eladio se dio cuenta de que la respuesta era tan terrible como la pregunta. No estaban desnutridas por falta de alimento, sino por el alimento que se veían obligadas a consumir. El peso psicológico de saber, o al menos sospechar, la verdadera naturaleza de su sustento diario las estaba consumiendo desde dentro. El pan no solo alimentaba sus cuerpos, sino que devoraba sus almas. Imaginó a su tía abuela, a la joven Soradela, forzada a amasar aquella mezcla, a oler su cocción, a participar en un ritual caníbal disfrazado de sacramento. La apatía no era estrés, era el comienzo de la locura, el mecanismo de defensa de una mente que se negaba a aceptar una realidad insoportable. La pieza final del rompecabezas llegó una noche, mientras Eladio observaba las fotografías del libro de recetas en la pantalla de su ordenador, ampliando cada detalle. Junto a los nombres de los niños, no solo había fechas, había otras anotaciones, pequeños símbolos y números que había pasado por alto. Un pequeño sol, una luna, un número que indicaba la edad, una cruz que marcaba la fecha del bautismo. No eran datos aleatorios, eran especificaciones. Se dio cuenta, con una oleada de náuseas, de que no estaba leyendo una lista, sino una despensa. Sor Encarnación no solo seleccionaba a sus víctimas, las catalogaba por sus propiedades, la pureza, la inocencia, la edad. Eran los ingredientes, que en su mente fanática y retorcida, conferían al pan su poder protector. El horror de la revelación lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. Sor Encarnación de la Cruz, la Santa de Cuenca, la protectora de los huérfanos, creía que la plaga era un castigo divino por la impureza del mundo. Y en su delirio teológico, había llegado a una conclusión blasfema: para crear un verdadero sacramento que purificara el cuerpo y el alma, un eucarístico capaz de aplacar la ira de Dios, era necesario un ingrediente de pureza absoluta, incontaminada por el pecado mortal. Los huérfanos más pequeños y sanos, aquellos que la sociedad consideraba los más desvalidos, eran para ella los más valiosos. Eran corderos para un sacrificio que ella misma había diseñado. Eladio visualizó la escena con una claridad que lo atormentaría por el resto de sus días. Una noche fría de 1918, en las catacumbas del convento, donde se encontraba la antigua panadería. El aire allí abajo, anormalmente seco y cálido, cargado con el olor del fuego y algo más, algo dulzón y nauseabundo. Sor Encarnación, con los ojos encendidos por un fervor demencial, seleccionando a un niño de su cuna. No habría gritos. El ritual exigía silencio. Una asfixia suave, un beso de paz, que robaba el aliento, presentado como un acto de purificación, un tránsito directo al cielo sin pasar por el purgatorio del mundo apestado. El pequeño cuerpo, aún caliente, llevado al gran horno de ladrillo negro. El horno, con su boca de hierro forjado, no era solo una herramienta para hacer pan, era un altar. Un instrumento de transmutación alquímica, donde la carne inocente se convertía en ceniza sagrada. Eladio podía casi oír el rugido de las llamas, el crepitar de los huesos, y las oraciones febriles de Sor Encarnación, convencida de que estaba creando un milagro, de que estaba salvando a su rebaño con la esencia misma de la inocencia. Las cenizas, finas y grises, eran luego cuidadosamente recogidas, enfriadas y mezcladas con la harina y el agua. La masa, de un color pálido y enfermizo, era amasada por las manos temblorosas de las novicias más jóvenes, aquellas que aún no habían perdido la razón o que estaban demasiado aterradas para desobedecer. Las desapariciones de los niños eran fáciles de ocultar. En una época en la que la mortalidad infantil era una estadística diaria y la gripe se llevaba a docenas de personas cada semana, ¿quién iba a echar de menos a un huérfano sin nombre ni familia? Las muertes se registraban como bajas de la pandemia, un trámite burocrático que ocultaba el engranaje de una maquinaria de asesinato ritual. Sor Encarnación no solo había creado un sacramento macabro, había diseñado la coartada perfecta, utilizando la propia tragedia que la rodeaba como un escudo para su abominación. Pero el horror no terminaba ahí. La segunda revelación, la que finalmente quebró el alma de Eladio, fue comprender el alcance de la complicidad involuntaria.
Las monjas, los benefactores de Cuenca, los notables de la ciudad que recibían el pan de los silencios como una bendición, no solo comían pan. Estaban participando, sin saberlo, en un acto de canibalismo sacramental. Consumían la esencia pulverizada de niños sacrificados para salvar sus propias vidas. La gracia divina que creían recibir estaba amasada con los restos de los inocentes. La ciudad entera, en su desesperación por sobrevivir, se había alimentado de la muerte de sus miembros más vulnerables. Eladio ahora comprendía la verdadera causa de la muerte de su tía abuela. Sor Adela no murió de gripe. La frase final de su carta, que siempre le había parecido poética, se reveló como una nota de suicidio literal. Asterisco. Pronto me uniré a los ángeles que se han convertido en maná, pues no puedo soportar más el peso de este pan sobre mi alma. Asterisco. Se había quitado la vida, incapaz de seguir siendo partícipe de aquel horror, incapaz de vivir con el conocimiento de lo que amasaba cada mañana. Su muerte no fue una estadística más de la pandemia, sino la última víctima del ritual de Sor Encarnación, una víctima del secreto. La panadería en las catacumbas se convirtió en el epicentro de la pesadilla de Eladio. Decidió volver al convento una última vez, no como archivista, sino como peregrino a un lugar de tormento. Bajó las escaleras de piedra, cada escalón hundiéndolo más en el corazón de la oscuridad. El aire allí abajo era diferente, cargado de una quietud opresiva. El gran horno de ladrillo negro dominaba la estancia, su boca de hierro cerrada como los labios de un muerto que guarda un secreto. Parecía una tumba, un monumento silencioso a los crímenes que había presenciado. Eladio se acercó, pasando la mano por los ladrillos fríos y cubiertos de hollín. El silencio era total, salvo por el goteo constante del agua filtrándose por el techo y el crujido del propio edificio, como si los huesos de la estructura aún recordaran el calor insoportable que una vez emanó de aquel monstruo de arcilla y fuego. Podía imaginar el llanto silencioso de un niño llevado a la fuerza a aquella sala, el olor a miedo mezclado con el de la leña ardiendo. Y la figura imponente de Sor Encarnación, su rostro iluminado por las llamas, convencida de su propia santidad mientras cometía el más atroz de los pecados. Dentro del horno, en una grieta entre los ladrillos del fondo, encontró algo, un pequeño objeto metálico. Un diminuto botón de nácar, como los que se usaban en los camisones de los bebés. Un vestigio físico, una prueba tangible que había sobrevivido al fuego y al tiempo. Lo sostuvo en la palma de su mano, sintiendo el frío del metal contra su piel. Era la voz de una de las víctimas, un susurro a través de un siglo de silencio, un ancla que conectaba su investigación con la realidad innegable de un niño que había muerto allí dentro. El peso de aquel pequeño botón era el peso de todas las vidas perdidas. La reconstrucción final de los hechos se completó en su mente, una película de horror, proyectada en la pantalla de su conciencia. Vio a su tía abuela, Sor Adela, con el rostro pálido y los ojos vacíos, obligada a amasar la masa grisácea, mientras su mente se desmoronaba. Vio a las otras novicias, atrapadas entre el terror a la Madre Superiora, y el pánico a la plaga, eligiendo la obediencia como una forma de supervivencia, aunque esa obediencia las estuviera matando por dentro. El convento no había sido un refugio sino una trampa, una teocracia en miniatura gobernada por una loca que había arrastrado a todos a su particular infierno. Eladio comprendió la verdadera naturaleza del mal que había operado allí. No era un mal grandilocuente, sino un mal doméstico, cotidiano, envuelto en el aroma del pan recién hecho. Un mal que se alimentaba de la desesperación, que utilizaba la fe como arma y el miedo como catalizador. Sor Encarnación no era un demonio, sino una mujer que, enfrentada a un apocalipsis, decidió crear sus propias reglas, reescribir los mandamientos con harina y ceniza, convencida de que su crueldad era un acto de amor divino. El pan de los silencios no era solo un alimento, era un símbolo de la corrupción de la fe en tiempos de desesperación. Demostraba cómo el deseo de sobrevivir puede llevar a la humanidad a cometer actos impensables, y cómo el silencio colectivo puede convertirse en el abono perfecto para que florezca el horror. Las monjas que sabían y callaron, los benefactores que comían sin preguntar, la ciudad que aceptó el milagro sin cuestionar su origen. Todos formaban parte de la liturgia del crimen. Si esta revelación te ha helado, escribe alerta en los comentarios y deja tu like. No seas aquel que cierra los ojos. Las señales existen antes de que el peligro llegue.
Armado con el libro de recetas, la carta de su tía abuela, los informes médicos y el pequeño botón de nácar, Eladio Vargas presentó sus hallazgos a las autoridades diocesanas. Preparó un informe exhaustivo, detallado y documentado, una acusación formal contra la memoria de Sor Encarnación y la historia oficial del convento de las Santas Llagas. Esperaba conmoción, horror, quizás incluso una investigación interna para honrar la memoria de los niños sacrificados. En cambio se encontró con un muro de silencio, más frío e impenetrable que los del propio convento. Su informe fue recibido con escepticismo cortés, luego con condescendencia y finalmente con una advertencia velada. Sus superiores lo desestimaron como fantasías macabras, las elucubraciones de un historiador atormentado por una tragedia familiar, magnificadas por el ambiente lúgubre de las ruinas. Le sugirieron tomarse un tiempo libre, descansar, y le recordaron que el deber de la Iglesia era proteger la fe de los fieles, no desenterrar escándalos de un pasado que era mejor dejar en paz. La verdad, por muy documentada que estuviera, era demasiado monstruosa para ser aceptada. La decisión ya estaba tomada, el convento sería demolido. Sus muros, que habían sido testigos y cómplices del horror, serían reducidos a escombros. El horno, el altar del sacrificio, sería destrozado. La historia sería enterrada bajo una nueva capa de asfalto y hormigón, borrando la cicatriz física de la ciudad. Pero Eladio sabía que la verdad no podía ser demolida tan fácilmente. El mal no había sido vencido, simplemente se había quedado sin ingredientes. Y el silencio de la diócesis era solo una continuación del silencio que había permitido que el horror ocurriera en primer lugar. Eladio Vargas quedó marcado para siempre. Se convirtió en el guardián solitario de una verdad que la historia se negaba a reconocer. El olor del pan recién hecho, antes un aroma reconfortante, ahora le provocaba náuseas. Sufría pesadillas recurrentes en las que estaba atrapado dentro del horno, sintiendo el calor insoportable en su piel y viendo los rostros de niños sin nombre dibujados en las llamas. La fe que le quedaba se había evaporado, reemplazada por la certeza de que el mayor peligro no reside en la ausencia de Dios, sino en lo que los hombres son capaces de hacer en su nombre. Hoy, en el lugar donde una vez se alzó el convento de las Santas Llagas, hay una pequeña plaza anodina, un espacio sin memoria, pero el folclor local persiste. La gente mayor de Cuenca aún prohíbe a sus nietos jugar cerca de allí al caer la noche. Cuentan que si te acercas a los muros de los edificios colindantes en las noches más frías y silenciosas, y escuchas con atención, no oirás los lamentos de los fantasmas. Oirás algo mucho más inquietante, el sonido sordo, rítmico y constante de alguien amasando pan en las profundidades de la tierra, un eco eterno del ritual que nunca terminó del todo. El pan de los silencios dejó de ser una leyenda piadosa para convertirse en lo que siempre fue. Una cicatriz imborrable en el alma de la ciudad. Un recordatorio de que la desesperación puede ser un monstruo con apetito infinito, y que la santidad, a veces, es solo la máscara más convincente del horror. El legado de Sor Encarnación no son los milagros, sino una pregunta que flota, como el polvo de las ruinas, sobre la conciencia de Cuenca. ¿Cuántos secretos más yacen enterrados bajo los cimientos de nuestra historia, esperando a que un archivista solitario tropiece con la receta equivocada? El mal no siempre se manifiesta con cuernos y tridentes. A veces, llega con el aroma del hogar, envuelto en una promesa de salvación, y nos pide que cerremos los ojos y comamos, sin preguntar por los ingredientes. La historia del convento de las Santas Llagas es la historia de una comunidad que, por miedo, por fe, o por simple indiferencia, aceptó el pan, y se tragó el silencio. Un silencio que alimentó un horno durante años, y cuyo eco aún resuena para quien se atreva a escuchar. La pregunta final, la que Eladio Vargas se hace cada noche antes de dormir, es la más inquietante de todas. ¿Y si las paredes del convento, ahora reducidas a polvo, no solo guardaban el eco de los llantos de aquellos niños? ¿Y si, de alguna manera, hubieran absorbido la esencia misma de sus cuerpos, esperando, en cada mota de polvo que ahora flota en el aire de Cuenca, volver a ser amasados, en una nueva forma de horror? La verdad ha sido revelada, pero el veneno, una vez liberado, nunca desaparece del todo. Has oído la verdad de hoy.
Si no te unes a nosotros, esta verdad seguirá rondando a los desprevenidos. Suscríbete, activa la campana y comparte, antes de que el próximo secreto te encuentre desprevenido. En 1918, mientras el aliento helado de la gripe española segaba vidas en las calles de Cuenca, convirtiendo los adoquines en un mosaico de luto y silencio, un convento se erigió como un bastión de aparente santidad, una fortaleza de piedra y oración contra el miasma de la muerte que se filtraba bajo cada puerta. El convento de las Santas Llagas, regentado con mano férrea y una fe que rozaba lo febril por la venerada Madre Superiora Sor Encarnación de la Cruz, se convirtió en un faro de esperanza en un mundo que se ahogaba en su propia fiebre. Desde su panadería, emanaba un aroma que prometía no solo sustento sino salvación, un pan que, según se decía, obraba milagros. Pero los milagros, como las sombras más profundas que se proyectan al mediodía, a menudo ocultan verdades intolerables, y el secreto horneado en las entrañas de aquel horno era un sacrilegio tan profundo, tan contrario a las leyes de Dios y de los hombres, que su eco aún envenena las piedras y el alma de la ciudad. La historia que estás a punto de escuchar fue enterrada durante décadas, y hay quienes prefieren que continúe así. Suscríbete ahora. Si no lo haces, quedarás entre los que ignoraron el aviso cuando llamase a su puerta. La leyenda local, un murmullo que ha sobrevivido al siglo, transmitido de abuelas a nietos en susurros temerosos junto al fuego, habla del pan de los silencios. Un alimento casi místico, de una miga extrañamente densa y un sabor terroso, casi mineral, que nadie, ni el mejor panadero de la provincia, podía replicar. Se contaba que este pan mantenía a raya la enfermedad que diezmaba familias enteras, que un solo bocado fortalecía el cuerpo, y blindaba el espíritu contra el contagio. Las crónicas de la época, hoy amarillentas y quebradizas como hojas de otoño, ensalzan a Sor Encarnación, describiéndola como un ángel terrenal, cuya fe inquebrantable obraba prodigios en la cocina del convento. El pan se distribuía no solo entre las novicias y los huérfanos acogidos bajo su techo, sino también entre los benefactores más devotos de la ciudad, aquellos cuyas generosas donaciones mantenían encendidas las velas en la capilla y el fuego crepitando en el horno. Pero tras cada elogio impreso, tras cada testimonio de gratitud, siempre se deslizaba un rumor intangible, una duda que se aferraba como la humedad a los muros, sobre el misterioso precio que las almas del convento debían pagar por tal protección divina, un coste que nadie se atrevía a nombrar en voz alta, por miedo que la propia palabra les condenara. Un siglo después, el convento de las Santas Llagas no es más que un esqueleto de piedra y fe podrida, una herida abierta y supurante en el corazón del casco antiguo de Cuenca. Sus muros, cubiertos de una pátina de verdín y olvido, exhalan un olor perpetuo a incienso rancio, a humedad que se aferra a los huesos y a un polvo denso y grisáceo que lo cubre todo como un sudario tejido por el tiempo. La diócesis, en un intento por borrar esta cicatriz del paisaje urbano, por exorcizar una memoria incómoda, decretó su demolición. Pero antes, como último acto burocrático, era necesario catalogar los restos de su archivo, un trámite que nadie deseaba. Esta tarea, considerada tediosa y lúgubre, recayó sobre los hombros del doctor Eladio Vargas, un archivista diocesano de mediana edad, un hombre cuya fe se había erosionado con cada legajo de hipocresía, crueldad y secretos inconfesables que había desenterrado en la microhistoria de la Iglesia. Era un hombre que ya no buscaba a Dios en los papeles, sino las huellas del diablo. Eladio no buscaba escándalos, buscaba verdades, por muy dolorosas o inconvenientes que fuesen. Su misión en aquel lugar maldito era, en principio, puramente profesional, un último servicio a una institución en la que apenas creía. Sin embargo, un fantasma familiar, un espectro de su propio linaje, le había guiado hasta allí, hasta el umbral de aquella ruina. Su tía abuela, Sor Adela, una novicia que apenas había cumplido los 18 años, figuraba en los registros oficiales como una de las incontables víctimas de la gripe española en 1918, fallecida entre aquellos muros sagrados. Pero una carta, guardada como una reliquia familiar dentro de un viejo misal, contaba una historia diferente. Una misiva críptica, escrita con una caligrafía temblorosa y aterrada, enviada a su madre pocos días antes de morir, hablaba de un miedo que no era a la enfermedad, sino a la salvación que se les ofrecía. La catalogación de Eladio se transformó entonces en una expiación, en una investigación personal,
en un intento desesperado por dar paz a un espectro que había pesado sobre su familia durante 100 años, exigiendo una respuesta que nadie se había atrevido a buscar. Los pasillos del convento eran gargantas de silencio. Un silencio antinatural, pesado, que parecía absorber el sonido de los pasos de Eladio, el crujido de las vigas podridas sobre su cabeza, incluso el latido sordo y ansioso de su propio corazón. La luz, una luz enferma y pálida, se filtraba por los vitrales rotos de la capilla, dibujando formas grotescas y danzantes sobre las baldosas cubiertas de escombros. Iluminaba santos de madera carcomidos, con los rostros desfigurados por la carcoma, como si hubieran sido testigos de un horror tan absoluto que les había robado el alma y la forma. El aire era gélido, pero no era el frío húmedo de la piedra abandonada, sino una frialdad que parecía emanar de las propias paredes, como si el edificio recordara un sufrimiento tan intenso, tan concentrado en el tiempo, que su memoria seguía helando el ambiente un siglo después. Cada puerta cerrada, cada sombra que se movía por el rabillo del ojo, parecía una advertencia, una súplica silenciosa para que dejara los secretos en paz, para que no removiera las cenizas del pasado. El archivo era un caos de papeles descompuestos, un cementerio de historias devoradas por el moho y los insectos xilófagos. Eladio trabajaba con la meticulosidad de un cirujano en una autopsia, protegido con mascarilla y guantes, rescatando legajos de bautismos, registros de defunciones, y libros de cuentas que se deshacían al simple tacto, convirtiéndose en polvo entre sus dedos. Fue en el fondo de un pesado cofre de reliquias, bajo un montón de hábitos apolillados y rosarios de cuentas rotas, donde encontró la anomalía. Un doble fondo mal disimulado, una tabla de madera que cedió bajo la presión de sus dedos con un quejido seco. Al forzarla sus manos tropezaron con un objeto pequeño, rectangular, encuadernado en una piel oscura, casi negra, y extrañamente suave al tacto, como si estuviera curada con algún aceite desconocido. No era un misal ni un libro de oraciones. Su portada estaba completamente en blanco, un vacío ominoso que parecía, al mismo tiempo, invitarle a abrirlo y repelerle con una fuerza invisible. Era el silencio hecho libro. Al abrirlo, un olor peculiar, una mezcla de especias dulces y ceniza, se liberó en el aire viciado de la sacristía, un aroma que no pertenecía a la liturgia ni a la podredumbre, sino algo intermedio, algo profanamente culinario. Las páginas, de un pergamino grueso y resistente, de un tono amarillento como hueso antiguo, estaban cubiertas por una caligrafía elegante pero febril, las letras inclinadas hacia adelante como si la mano que las escribió estuviera huyendo de sus propios pensamientos. A primera vista, parecía exactamente lo que uno esperaría encontrar en el archivo de un convento con panadería. Un libro de cuentas y recetas. Se detallaban con esmero las medidas de harina de Castilla, la cantidad exacta de levadura madre que debía ser alimentada cada noche, la temperatura ideal del agua extraída del pozo interior, y los gramos de sal de las salinas cercanas. Era un registro de la vida, del sustento, de la rutina que marcaba los días en aquel claustro. Sin embargo, entremezcladas con estos ingredientes mundanos, aparecían anotaciones que no pertenecían a ninguna receta conocida, palabras que rompían la monotonía del texto y que helaban la sangre, nombres de niños, todos ellos huérfanos del convento, escritos con una pulcritud escalofriante, junto a cada nombre, una fecha y una única palabra en latín, trazada con una tinta ligeramente más oscura, casi rojiza. Asterisco, purificatio. Asterisco. El corazón de Eladio comenzó a latir con un ritmo sordo y pesado, el presentimiento de que aquel libro no contenía recetas para el cuerpo, sino para el alma, a un coste que su mente aún se negaba a imaginar. Eladio sintió un impulso primario, casi animal, de cerrar el libro de golpe, de devolverlo a su escondite de madera carcomida, y abandonar aquel lugar para siempre. El instinto de supervivencia, esa voz ancestral que nos advierte del peligro, le gritaba que algunas verdades no están hechas para ser descubiertas por los vivos, que hay abismos en la historia humana en los que es mejor no mirar, pues la oscuridad te devuelve la mirada. Podía simplemente registrar el libro como ilegible, o dañado por la humedad, cumplir con su deber burocrático y marcharse, dejando que la piqueta de la demolición sellara el secreto para la eternidad. Pero la imagen de su tía abuela, la joven y aterrorizada Soradela, y el recuerdo de las palabras temblorosas de su carta, le anclaron al suelo polvoriento de la sacristía. Aquel libro era la clave, la pieza que faltaba en el rompecabezas de su muerte, y del miedo sin nombre que la había consumido.
No podía darle la espalda, no después de un siglo de silencio. Con manos que temblaban visiblemente, profanando la quietud del archivo, fotografió cada página con su teléfono móvil. La luz artificial del flash rasgaba la oscuridad centenaria, iluminando la caligrafía insana, capturando la evidencia de un crimen que aún no comprendía en toda su monstruosa y blasfema dimensión. Cada clic de la cámara era un eco, un disparo en la penumbra de la historia. De vuelta en la seguridad de su estudio, lejos del hálito gélido del convento, Eladio comenzó el verdadero trabajo de un historiador, el cruce de datos, la dolorosa alquimia de convertir el papel muerto en una narrativa viva. Desplegó sobre su amplia mesa de roble los registros de defunción del orfanato que había logrado salvar de la podredumbre, sus bordes deshilachados como las alas de una mariposa muerta. Con la pantalla del ordenador proyectando las imágenes del libro de recetas, empezó a comparar la lista de nombres. La coincidencia era perfecta, y por ello mismo, absolutamente aterradora. Cada niño mencionado en el libro bajo la siniestra anotación *purificatio*, figuraba en los registros oficiales como fallecido por la gripe española, precisamente en la fecha indicada junto a la receta. Todo encajaba de una manera demasiado pulcra, demasiado ordenada para una epidemia caótica que no distinguía entre días ni horas, que segaba vidas al azar en un torbellino de fiebre y asfixia. Aquella era la pulcritud de un plan, la metódica ejecución de una agenda oculta tras el velo de la tragedia colectiva. No era el registro de una plaga, era el libro de contabilidad de un carnicero. La gripe no había sido la causa, sino la coartada. La palabra *purificatio*, resonaba en su mente, un eco en latín que se negaba a ser silenciado. Purificación, en el contexto de un convento y una plaga apocalíptica, la interpretación más lógica, la más piadosa, sería la de un ritual para limpiar el alma del niño antes de su muerte inminente. Una extrema unción particularmente devota, un último acto de caridad para asegurar su paso al cielo. Pero ¿por qué registrar un acto sacramental en un libro de cocina? ¿Por qué intercalarlo entre las medidas de la harina y la levadura, entre las instrucciones para encender el horno y amasar la masa? La disonancia era tan grotesca, tan profundamente perturbadora, que su cerebro se resistía a formular la hipótesis que comenzaba a tomar forma en las profundidades de su conciencia. Era una idea tan blasfema, tan contraria a la naturaleza humana, y a los dogmas más sagrados de su propia fe erosionada, que parecía pertenecer más a un cuento de horror gótico susurrado en una noche de tormenta, que a los anales documentados de la historia de la Iglesia. Era la lógica de un sueño febril, la teología de un loco. Fue entonces, con el corazón encogido y un sudor frío recorriéndole la espalda, cuando releyó la carta de Soradela, esta vez no como una reliquia familiar, sino como el testimonio de una víctima. La luz siniestra de su descubrimiento arrojó una claridad espantosa sobre cada palabra. Las frases que antes le habían parecido el delirio poético de una joven asustada por la muerte, ahora adquirían un significado literal y espantoso, tan afilado como un trozo de vidrio. La Madre Superiora nos dice que debemos hornear la salvación. Escribía Adela con su caligrafía temblorosa. Habla de ángeles que se convierten en maná para protegernos del castigo de Dios, pero su mirada cuando mira a los más pequeños. Madre, no es la mirada de una pastora, sino la de un lobo que elige su cordero. El horno de la panadería no descansa, ni de día ni de noche. Y el pan. Oh madre, el pan tiene un sabor a tristeza, un sabor a tierra sagrada profanada. Eladio sintió que el suelo se abría bajo sus pies, que caía en un abismo de comprensión. El maná, el alimento celestial que Dios envió a los israelitas en el desierto. Su reencarnación no había obrado un milagro. Había pervertido uno, creando su propia y monstruosa versión. La investigación de Eladio se adentró en otros archivos diocesanos, buscando cualquier documento relacionado con el convento de las Santas Llagas entre los años críticos de 1918 y 1920. Su búsqueda fue recibida con una frustrante opacidad. La mayoría de los legajos estaban convenientemente perdidos, destruidos en un incendio, o sellados bajo clasificaciones de acceso que requerirían décadas de burocracia para levantar. Era un muro de silencio administrativo, tan sólido como los del propio convento. Sin embargo, en los archivos médicos de la ciudad, un lugar que la Iglesia no controlaba, encontró algo inesperado. Los informes de un médico local, un tal doctor Mateo,
que visitaba el convento semanalmente para atender a las monjas. En sus notas, escritas con una pluma de trazo firme, describía un cuadro clínico recurrente y desconcertante que afectaba a las hermanas. A pesar de tener pan en abundancia, el famoso pan milagroso que alimentaba a media ciudad, muchas de las novicias, especialmente las más jóvenes y recién llegadas, sufrían de una extraña apatía, una palidez cerúlea, desnutrición y crisis nerviosas agudas. El médico, perplejo, lo atribuía al estrés de la plaga, a la histeria femenina, o al exceso de fervor religioso, pero sus propias anotaciones revelaban su profunda confusión. ¿Cómo podían estar desnutridas si el pan las mantenía a salvo de la enfermedad? Eladio se dio cuenta, con una oleada de náuseas, de que la respuesta era tan terrible como la propia pregunta. No estaban desnutridas por falta de alimento, sino por el alimento que se veían obligadas a consumir. El peso psicológico de saber, o al menos sospechar, la verdadera naturaleza de su sustento diario las estaba consumiendo desde dentro, devorando sus almas mientras sus cuerpos seguían con vida. El pan no solo alimentaba sus cuerpos, envenenaba sus mentes. Imaginó a su tía abuela, a la joven Soradela, forzada a amasar aquella mezcla impía, a oler su cocción, a participar con sus propias manos en un ritual caníbal disfrazado de sacramento. La apatía que describía el doctor no era estrés, era el comienzo de la locura, el mecanismo de defensa de una mente que se negaba a aceptar una realidad insoportable. Era el alma intentando abandonar un cuerpo que se había convertido en una tumba. Las crisis nerviosas no eran histeria, eran los gritos ahogados de una conciencia torturada. La pieza final del rompecabezas, la que completaría el cuadro de aquella locura metódica, llegó una noche, mientras Eladio observaba las fotografías del libro de recetas en la pantalla de alta resolución de su ordenador, ampliando cada detalle hasta que los píxeles casi se deshacían. Junto a los nombres de los niños no solo había fechas. Había otras anotaciones, pequeños símbolos y números que en su primera revisión, cegado por el horror inicial, había pasado por alto. Un pequeño sol dibujado junto a un nombre, una luna creciente junto a otro, un número que, al cotejarlo con los registros, se dio cuenta de que indicaba la edad en meses. Una pequeña cruz que, descubrió, marcaba la fecha del bautismo del niño. Un símbolo de su pureza sacramental, no eran datos aleatorios ni adornos macabros. Eran especificaciones. Se dio cuenta, con una oleada de vómito que le subió por la garganta, de que no estaba leyendo una lista sino una despensa. Sor Encarnación no solo seleccionaba a sus víctimas, las catalogaba por sus propiedades. La pureza, la inocencia, la edad. Eran los ingredientes que, en su mente fanática y completamente retorcida, conferían al pan su poder protector. El horror de la revelación lo golpeó con la fuerza de un golpe físico, dejándolo sin aire. Sor Encarnación de la Cruz, la Santa de Cuenca, la protectora de los huérfanos, la mujer elogiada por su caridad sin límites, creía firmemente que la plaga era un castigo divino por la impureza del mundo, una nueva inundación para limpiar la tierra de pecadores. Y en su delirio teológico, en el abismo de su fe pervertida, había llegado a una conclusión tan lógica como blasfema. Para crear un verdadero sacramento que purificara el cuerpo y el alma de los creyentes, un eucarístico capaz de aplacar la ira de Dios, era necesario un ingrediente de pureza absoluta, incontaminada por el pecado mortal. Los huérfanos más pequeños y sanos, aquellos que la sociedad consideraba los más desvalidos, los restos anónimos de la tragedia, eran para ella los más valiosos. No eran niños, eran corderos para un sacrificio que ella misma había diseñado, un holocausto secreto para salvar a su rebaño. Eladio visualizó la escena con una claridad tan vívida que lo atormentaría por el resto de sus días, una película de horror proyectada en la pantalla de su conciencia. Una noche fría y sin luna de 1918, en las catacumbas del convento donde se encontraba la antigua panadería. El aire allí abajo, anormalmente seco y cálido por la proximidad del horno siempre encendido, cargado con el olor del fuego de leña, y algo más, algo dulzón y nauseabundo que se pegaba a la garganta. Vio a Sor Encarnación, alta y severa, con los ojos encendidos por un fervor demencial, seleccionando a un niño de su cuna en el dormitorio comunal. No habría gritos, no habría violencia, el ritual exigía silencio y paz. Una asfixia suave, un beso de paz, que robaba el aliento,
presentado como un acto de purificación, un tránsito directo al cielo sin pasar por el purgatorio de un mundo apestado. El pequeño cuerpo, aún caliente, envuelto en una sábana blanca, llevado en procesión silenciosa hasta el gran horno de ladrillo negro. El horno, con su boca de hierro forjado que parecía una mueca grotesca, no era solo una herramienta para hacer pan, se había convertido en un altar. Un instrumento de transmutación alquímica donde la carne inocente se convertía en ceniza sagrada, en la materia prima de un milagro oscuro. Eladio podía casi oír el rugido de las llamas al abrirse la portezuela, el crepitar de los huesos pequeños como ramitas secas, y las oraciones febriles y susurradas de Sor Encarnación, convencida de que estaba creando un milagro, de que estaba salvando a su rebaño, con la esencia misma de la inocencia sacrificada. Las cenizas, finas y de un color gris perla, eran luego cuidadosamente recogidas al amanecer, enfriadas en un lebrillo de barro y mezcladas con la harina y el agua bendita del pozo. La masa, que adquiría un color pálido y enfermizo, era entonces amasada por las manos temblorosas de las novicias más jóvenes, aquellas que, como su tía abuela, aún no habían perdido la razón, o estaban demasiado aterradas para desobedecer a la santa que las gobernaba. Las desapariciones de los niños eran insultantemente fáciles de ocultar. En una época en la que la mortalidad infantil era una estadística diaria y la gripe se llevaba a docenas de personas cada semana solo en Cuenca, ¿quién iba a echar de menos a un huérfano sin nombre ni familia, un alma sin nadie que la llorara? Las muertes se registraban simplemente como bajas de la pandemia, un trámite burocrático que ocultaba el engranaje de una maquinaria de asesinato ritual. El médico de la ciudad, desbordado y agotado, firmaba los certificados de defunción sin hacer preguntas, agradecido de que el convento se encargara de sus propios muertos, aliviando la carga de los saturados servicios funerarios. Sor Encarnación no solo había creado un sacramento macabro, había diseñado la coartada perfecta, utilizando la propia tragedia que la rodeaba como un escudo impenetrable para su abominación. Se había convertido en la parca y en el ángel guardián al mismo tiempo, pero el horror no terminaba ahí, en el asesinato y la profanación. La segunda revelación, la que finalmente quebró el alma de Eladio, y lo sumió en una desesperación sin fondo, fue comprender el alcance de la complicidad involuntaria. Las monjas que comían el pan cada mañana, los benefactores de Cuenca, los notables de la ciudad, el alcalde, el obispo, todos aquellos que recibían una hogaza del pan de los silencios como una bendición especial, como un talismán contra la muerte, no solo comían pan. Estaban participando, sin saberlo, en un acto de canibalismo sacramental, consumían la esencia pulverizada de niños sacrificados para salvar sus propias vidas. La gracia divina que creían recibir estaba amasada con los restos de los inocentes. La ciudad entera, en su desesperación por sobrevivir, se había alimentado de la muerte de sus miembros más vulnerables, en un pacto fáustico del que no eran conscientes. Ahora por fin, Eladio comprendía la verdadera causa de la muerte de su tía abuela. Sor Adela no murió de gripe. La frase final de su carta, aquella que su familia siempre había interpretado como una expresión poética de fe ante la muerte, se reveló como lo que realmente era. Una nota de suicidio literal, una confesión y una condena. Asterisco, pronto me uniré a los ángeles que se han convertido en maná, pues no puedo soportar más el peso de este pan sobre mi alma. Asterisco. No había podido seguir siendo partícipe de aquel horror. No había podido seguir amasando, horneando y comiendo la muerte, incapaz de denunciar a la todopoderosa Madre Superiora, atrapada entre el terror y la culpa, había elegido la única salida posible. Su muerte no fue una estadística más de la pandemia, sino la última víctima del ritual de Sor Encarnación, una víctima del secreto, un sacrificio para escapar del sacrificio. La panadería en las catacumbas se convirtió en el epicentro de la pesadilla de Eladio, un lugar al que su mente regresaba una y otra vez. Decidió que debía volver al convento una última vez, no como archivista, sino como un peregrino a un lugar de tormento, para enfrentarse al corazón físico de la oscuridad. Bajó las escaleras de piedra que conducían a los sótanos, cada escalón hundiéndolo más en el frío y el silencio. El aire allí abajo era diferente, cargado de una quietud opresiva y un calor seco que aún parecía emanar de las paredes. El gran horno de ladrillo negro dominaba la estancia, su boca de hierro cerrada como los labios de un muerto que guarda un secreto. No era una estructura, era un mausoleo.
Un monumento silencioso a los crímenes que había presenciado y a las vidas que había consumido en su vientre de fuego. Eladio se acercó con una mezcla de pavor y reverencia, pasando la mano por los ladrillos fríos y cubiertos de una gruesa capa de hollín centenario que se deshacía al tacto como polvo de terciopelo negro. El silencio era total, absoluto, salvo por el goteo constante del agua filtrándose por alguna grieta del techo y el crujido ocasional del propio edificio, como si los huesos de la estructura aún recordaran el calor insoportable que una vez emanó de aquel monstruo de arcilla y fuego. Podía imaginarlo todo. El llanto silencioso de un niño llevado a la fuerza a aquella sala, el olor a miedo mezclado con el de la leña de encina ardiendo, y la figura imponente de Sor Encarnación, su rostro iluminado por el resplandor anaranjado de las llamas, convencida de su propia y terrible santidad mientras cometía el más atroz de los pecados. Este no era un lugar de Dios, era el taller del diablo. Dentro del horno, en una grieta entre los ladrillos del fondo, sus dedos tropezaron con algo. Un pequeño objeto metálico, frío al tacto. Con cuidado lo extrajo. Era un diminuto botón de nácar, irisado y frágil, como los que se usaban en los camisones de los bebés en aquella época. Un vestigio físico, una prueba tangible que había sobrevivido milagrosamente al fuego y al paso de un siglo. Lo sostuvo en la palma de su mano, sintiendo el frío del metal contra su piel. Era la voz de una de las víctimas, un susurro a través de 100 años de silencio, un ancla que conectaba su investigación con la realidad innegable de un niño, un ser humano real, que había muerto allí dentro. El peso de aquel pequeño botón era insoportable. Era el peso de todas las vidas perdidas, de todos los nombres en el libro de recetas de un horror que ahora tenía una forma y una textura. La reconstrucción final de los hechos se completó en su mente, una película de horror proyectada en la pantalla de su conciencia, sin cortes ni elipsis. Vio a su tía abuela, Sor Adela, con el rostro pálido y los ojos vacíos de toda esperanza, obligada a amasar la masa grisácea mientras su mente se desmoronaba día a día. Vio a las otras novicias, atrapadas entre el terror a la Madre Superiora y el pánico a la plaga, eligiendo la obediencia como una forma de supervivencia, aunque esa obediencia las estuviera matando por dentro, convirtiéndolas en cómplices silenciosas. El convento no había sido un refugio, sino una trampa, una teocracia en miniatura gobernada por una profeta demente que había arrastrado a todas a su particular infierno en la tierra, un infierno que olía a pan recién hecho. Eladio comprendió la verdadera naturaleza del mal que había operado en aquel lugar. No era un mal grandilocuente y satánico, sino un mal doméstico, cotidiano, envuelto en el aroma reconfortante del hogar y la promesa de la salvación. Un mal que se alimentaba de la desesperación, que utilizaba la fe como arma y el miedo como catalizador. Sor Encarnación no era un demonio encarnado, sino una mujer que, enfrentada a un apocalipsis a pequeña escala, decidió crear sus propias reglas, reescribir los mandamientos con harina y ceniza, convencida hasta el cómul bisurro, último aliento de que su crueldad era un acto de amor divino, de que su abominación era el único camino hacia la salvación. El mal más peligroso es siempre el que cree estar haciendo el bien. El pan de los silencios no era solo un alimento. Era un símbolo, un artefacto que representaba la corrupción total de la fe en tiempos de desesperación. Demostraba cómo el deseo primordial de sobrevivir puede llevar a la humanidad a cometer actos impensables, y cómo el silencio colectivo, el miedo a preguntar, puede convertirse en el abono perfecto para que florezca el horror. Las monjas que sabían y callaron, los benefactores que comían sin cuestionar, la ciudad entera que aceptó el milagro sin preguntar por su origen. Todos formaban parte de la liturgia del crimen. No solo Sor Encarnación tenía las manos manchadas. Toda la ciudad, sin saberlo, se había sentado a su mesa. Si esta revelación te ha helado, escribe alerta en los comentarios y deja tu like. No seas aquel que cierra los ojos. Las señales existen antes de que el peligro llegue. Armado con las fotografías del libro de recetas, la carta de su tía abuela, los informes médicos del doctor Mateo, y el pequeño y desolador botón de nácar, Eladio Vargas presentó sus hallazgos a las más altas autoridades diocesanas. Preparó un informe exhaustivo, detallado y documentado con la precisión de un académico, una acusación formal contra la memoria santificada de Sor Encarnación y contra la historia oficial del convento de las Santas Llagas. Esperaba conmoción, horror, incredulidad,
quizás incluso una investigación interna para honrar la memoria de los niños sacrificados, y ofrecer una reparación histórica. En cambio, se encontró con un muro de silencio, más frío, más alto, y más impenetrable que los del propio convento. Un silencio que ya conocía muy bien. Su informe fue recibido primero con un escepticismo cortés, después con una condescendencia paternalista, y finalmente con una advertencia velada que helaba la sangre. Sus superiores, hombres pragmáticos preocupados por la imagen de la institución, desestimaron sus conclusiones como fantasías macabras, las elucubraciones de un historiador atormentado por una tragedia familiar, magnificadas por el ambiente lúgubre de unas ruinas. Le sugirieron tomarse un tiempo libre, descansar, rezar. Le recordaron que el deber de la Iglesia era proteger la fe de los fieles, no desenterrar escándalos de un pasado que era mejor dejar en paz. La verdad, por muy documentada que estuviera, era demasiado monstruosa para ser aceptada, demasiado dañina para ser contada. La reputación de los santos pesaba más que la vida de los niños. La decisión, le informaron, ya estaba tomada, el convento sería demolido de inmediato. Sus muros, que habían sido testigos y cómplices del horror, serían reducidos a escombros y polvo. El horno, el altar del sacrificio, sería destrozado y sus ladrillos esparcidos. La historia sería enterrada bajo una nueva capa de asfalto y hormigón, borrando la cicatriz física del paisaje de la ciudad. Pero Eladio sabía que la verdad no podía ser demolida tan fácilmente. El mal no había sido vencido. Simplemente se había quedado sin ingredientes. Y el silencio de la diócesis en el siglo XXI era solo una continuación del silencio que había permitido que el horror ocurriera en primer lugar. La complicidad seguía viva. Eladio Vargas quedó marcado para siempre por su descubrimiento, convertido en el guardián solitario de una verdad que la historia se negaba a reconocer. El olor del pan recién hecho, antes un aroma reconfortante que evocaba la infancia y el hogar, ahora le provocaba náuseas, un espasmo en el estómago que le recordaba la ceniza y el hueso. Sufría pesadillas recurrentes, noches enteras en las que se veía atrapado dentro del horno de ladrillo, sintiendo el calor insoportable en su piel y viendo los rostros de niños sin nombre dibujados en las llamas danzantes, sus bocas abiertas en un grito silencioso. La poca fe que le quedaba se había evaporado por completo, reemplazada por la certeza helada de que el mayor peligro no reside en la ausencia de Dios, sino en lo que los hombres, y las mujeres, son capaces de hacer en su nombre, convencidos de su propia y terrible santidad. Se había convertido en el único testigo de un holocausto olvidado, y el peso de esas almas infantiles recaía ahora sobre sus hombros, una carga que lo acompañaría hasta su propia tumba. La reconstrucción de los hechos en su mente ya no era una hipótesis, sino una certeza tan sólida y fría como el botón de nácar que guardaba en su bolsillo. Vislumbraba a Sor Encarnación, no como un monstruo de cuento, sino como una administradora de la muerte, consultando su libro de recetas como si fuera un libro de contabilidad sagrado. La selección era metódica, casi científica en su locura. El niño elegido debía ser puro, sí, pero también sano, robusto, para que su esencia fuera potente. La purificatio no era un acto de violencia brutal, sino algo mucho peor, un acto de ternura pervertida. Imaginaba a la Madre Superiora acunando al niño, susurrándole oraciones al oído, prometiéndole un encuentro inmediato con los ángeles, mientras sus manos, con la fuerza tranquila de una fe inquebrantable, presionaban una almohada sobre el pequeño rostro hasta que el último aliento se extinguía en un suspiro. Era un asesinato envuelto en un rito de salvación, la blasfemia definitiva cometida en un silencio sepulcral, solo roto por el crepitar del fuego que esperaba en las catacumbas. El descenso a la panadería se convertía entonces en una procesión fúnebre. El pequeño cuerpo, envuelto en lino blanco como un cordero sacrificial, era llevado por los pasillos oscuros, no por novicias aterrorizadas, sino por las monjas de mayor confianza, aquellas cuyo fanatismo igualaba al de su superiora. Eran las sumas sacerdotisas de este nuevo y oscuro culto. El aire en las catacumbas, siempre cálido y seco, se cargaba de una solemnidad opresiva. El horno, el verdadero corazón del convento, esperaba con su boca de hierro abierta. No era solo un crematorio, era un instrumento de transmutación teológica. Sor Encarnación creía firmemente que el fuego purificador no destruía el cuerpo,
sino que liberaba la esencia incorrupta del alma, transformando la carne mortal en un componente sagrado, un aditivo divino para el pan de cada día. Las oraciones que recitaba mientras las llamas consumían la pequeña ofrenda no eran de luto, sino de triunfo, convencida de que estaba forzando la mano de Dios, creando un milagro a través del sacrificio. Una vez consumado el fuego, la siguiente fase del ritual comenzaba al amanecer. Las cenizas, finas y de un gris pálido, eran recogidas con un respeto reverencial, como si se tratara de las reliquias de un santo. Se tamizaban para eliminar cualquier fragmento de hueso que hubiera resistido a las llamas, hasta obtener un polvo homogéneo, indistinguible de la harina con la que se mezclaría. Era en este punto donde las novicias más jóvenes, como Sor Adela, eran obligadas a participar. Amasar la masa se convertía en un acto de tortura psicológica. Sus manos se hundían en una mezcla que sabían, o intuían, que estaba profanada. El color de la masa nunca era de un blanco puro. Siempre tenía un matiz grisáceo, enfermizo. El olor, aunque dominado por la levadura, conservaba un trasfondo mineral, un eco del horno que se adhería a la piel y al alma. Cada hogaza que moldeaban era una tumba en miniatura, cada marca de la cruz que trazaban sobre la superficie antes de hornearla, una profanación. El acto de comer el pan era la culminación de la liturgia diaria. Se servía en el refectorio en un silencio absoluto. Un silencio que no era de devoción, sino de terror reprimido. Para las monjas que no conocían el secreto, era el alimento milagroso que las mantenía a salvo. Pero para las que sabían, para las que sospechaban, cada bocado era un acto de canibalismo, una comunión con el horror. El sabor terroso que nadie podía explicar, no era una especia secreta. Era el sabor de la tierra de cementerio, el sabor de la inocencia incinerada. La desnutrición y la apatía que el doctor Mateo había observado, no eran producto de la falta de comida, sino de la incapacidad del cuerpo y del alma para procesar aquel alimento maldito. Algunas, como Sor Adela, se dejaban morir de hambre lentamente, rechazando el pan en secreto. Otras perdían la razón, sus mentes fracturadas por una disonancia cognitiva insoportable. Para vivir, debían consumir la muerte. Eladio se estremeció al pensar en la expansión del círculo de complicidad. El pan no se quedaba entre los muros del convento. Las hogazas más grandes y mejor horneadas se reservaban para los benefactores de la ciudad. El alcalde, los comerciantes ricos, los terratenientes, incluso el obispo. Imaginó una cena en una de esas casas nobles de Cuenca. La familia reunida alrededor de una mesa de caoba, el padre cortando rebanadas gruesas del pan de los silencios, y repartiéndolas entre sus hijos, todos agradeciendo a Dios y a la Santa Sor Encarnación, por protegerlos de la plaga que asolaba las casas de los pobres. Comían con devoción, saboreando la seguridad, sin saber que estaban participando en el festín más macabro imaginable, que la inmunidad que creían recibir estaba comprada con la vida de los niños que sus limosnas, irónicamente, ayudaban a mantener. La ciudad entera se había convertido en una congregación de caníbales involuntarios. El genio diabólico de Sor Encarnación residía en su perfecta comprensión de la psicología del miedo. Sabía que en tiempos de desesperación, la gente no hace preguntas. Un milagro, por improbable que sea, es más fácil de aceptar que una verdad monstruosa. La gripe española no fue solo una tragedia que ella explotó, fue el escenario perfecto, la niebla que ocultó sus crímenes a plena vista. En una ciudad donde los carros recogían cadáveres a diario de las puertas de las casas, la muerte de un huérfano más no era una noticia, era una estadística. Nadie tenía el tiempo ni la energía para investigar las defunciones dentro del convento Fortaleza. Sor Encarnación había creado un sistema cerrado, un ecosistema de horror que se autoabastecía y se autoprotegía, utilizando la propia catástrofe como su mayor aliado. La figura de su tía abuela Sor Adela se convirtió para Eladio en el símbolo de la resistencia silenciosa. Ella no había sido una cómplice pasiva. Su carta, su suicidio, fueron sus únicos actos de rebelión posibles en un sistema totalitario de fe y terror. Al negarse a comer el pan, al negarse a seguir viviendo con ese conocimiento, había emitido su propio veredicto contra Sor Encarnación. Su muerte no fue una derrota, sino un testimonio. Eladio ahora entendía que su misión no era solo descubrir la verdad, sino honrar el sacrificio de Adela, dar voz a su grito ahogado un siglo después.
La investigación ya no era sobre los muertos anónimos, era sobre la única víctima que había luchado, a su manera, por no dejar que el silencio ganara. Con esta nueva perspectiva, cada objeto del archivo adquiría un peso insoportable. Los rosarios rotos parecían haber sido deshechos por manos temblorosas en medio de una crisis de fe. Los hábitos apolillados parecían conservar el olor a sudor frío del miedo. El propio aire del convento parecía espeso con las oraciones no escuchadas y los secretos sofocados. Eladio se dio cuenta de que el verdadero fantasma que habitaba aquel lugar no era el de los niños, cuyas almas puras probablemente habían encontrado la paz, sino el de las monjas que habían vivido y muerto con aquel tormento, atrapadas entre la obediencia y la condenación, sus espíritus aún vagando por los pasillos, amasando un pan de sombras por toda la eternidad. El mal que Eladio había desenterrado no era espectacular ni grandilocuente, era un mal burocrático, doméstico, metódico. Se manifestaba en la pulcritud de la caligrafía del libro de recetas, en la organización de los registros de defunción, en la rutina diaria de la panadería. Sor Encarnación no era una sádica que disfrutara del sufrimiento. En su mente, era una cirujana del alma, realizando una operación dolorosa pero necesaria para salvar el cuerpo de la comunidad. Esta ausencia de malicia consciente, esta certeza absoluta en la rectitud de sus actos, era lo que la convertía en un monstruo mucho más aterrador que cualquier demonio. Era la encarnación del fanatismo, una fuerza capaz de justificar cualquier atrocidad en nombre de un bien superior. Eladio sintió el peso de la historia sobre él de una manera que nunca antes había experimentado. No eran solo papeles y fechas, eran vidas, eran almas. Se sintió conectado a todos ellos, a los niños sin nombre, a su tía abuela torturada, a las monjas enloquecidas, e incluso, de una manera perversa, a la propia Sor Encarnación, al intentar comprender el abismo de su mente. Se había convertido en el confesor de un convento muerto, el único depositario de un pecado tan masivo que amenazaba con aplastarlo. La verdad, lejos de liberarlo, lo había encadenado a aquel lugar, a aquella historia, para siempre. Su vida, a partir de ese momento, estaría definida por el conocimiento de lo que se escondía en la receta del pan de los silencios. La demolición inminente del convento ya no le parecía un acto administrativo, sino la culminación del encubrimiento. Destruir los muros, pulverizar el horno, era un intento desesperado por borrar la memoria, por negar la existencia del crimen. Pero Eladio sabía que la verdad no reside en la piedra, sino en las historias. Y él ahora era el portador de la historia más oscura de Cuenca. Destruir el edificio no silenciaría los hechos, solo haría su trabajo de guardián de la memoria aún más crucial. Tenía que salvar la historia de las excavadoras, tenía que asegurarse de que el sacrificio de aquellos niños y de su tía abuela no fuera borrado del tiempo por la conveniencia y la vergüenza de la Iglesia. Eladio se preguntó por el destino de Sor Encarnación. Los registros oficiales decían que había muerto en 1920, de causas naturales, venerada como una santa por la comunidad que había salvado. Murió en su cama, probablemente con la conciencia tranquila, convencida de su propia santidad hasta el final. No hubo justicia para sus víctimas, no hubo castigo, la historia la había absuelto, la había elevado a los altares del recuerdo popular. La ironía era tan amarga que a Eladio le costaba respirar. Su tarea no era solo revelar un crimen, sino destruir a una santa, derribar un mito que se había construido sobre una pila de huesos infantiles. La complicidad del silencio se extendía más allá de 1918. Era posible que nadie más en la jerarquía eclesiástica de la época sospechara nada. ¿O era más probable que hubieran elegido mirar hacia otro lado, satisfechos con los resultados del milagro y temerosos de investigar demasiado a fondo sus orígenes? El silencio de sus superiores en el presente era, probablemente, un eco de un silencio mucho más antiguo y culpable. La Iglesia no estaba protegiendo la fe de los fieles. Estaba protegiéndose a sí misma, como siempre lo había hecho, construyendo un muro de secretismo alrededor de sus verdades más inconfesables. El pan de los silencios era solo una receta en un largo libro de cocina de horrores ocultos. Si esta revelación te ha helado, escribe alerta en los comentarios y deja tu like. No seas aquel que cierra los ojos. Las señales existen antes de que el peligro llegue.
Armado con el libro de recetas, la carta de su tía abuela, los informes médicos y el pequeño botón de nácar, Eladio Vargas presentó sus hallazgos a las autoridades diocesanas. Preparó un informe exhaustivo, detallado y documentado, una acusación formal contra la memoria de Sor Encarnación y la historia oficial del convento de las Santas Llagas. Esperaba conmoción, horror, quizás incluso una investigación interna para honrar la memoria de los niños sacrificados. En cambio se encontró con un muro de silencio, más frío e impenetrable que los del propio convento. Su informe fue recibido con escepticismo cortés, luego con condescendencia y finalmente, con una advertencia velada. Sus superiores lo desestimaron como fantasías macabras, las elucubraciones de un historiador atormentado por una tragedia familiar, magnificadas por el ambiente lúgubre de las ruinas. Le sugirieron tomarse un tiempo libre, descansar, y le recordaron que el deber de la Iglesia era proteger la fe de los fieles, no desenterrar escándalos de un pasado que era mejor dejar en paz. La verdad, por muy documentada que estuviera, era demasiado monstruosa para ser aceptada. La decisión ya estaba tomada, el convento sería demolido. Sus muros, que habían sido testigos y cómplices del horror, serían reducidos a escombros. El horno, el altar del sacrificio, sería destrozado. La historia sería enterrada bajo una nueva capa de asfalto y hormigón, borrando la cicatriz física de la ciudad. Pero Eladio sabía que la verdad no podía ser demolida tan fácilmente. El mal no había sido vencido, simplemente se había quedado sin ingredientes. Y el silencio de la diócesis era solo una continuación del silencio que había permitido que el horror ocurriera en primer lugar. La maquinaria del encubrimiento seguía tan engrasada y eficiente como un siglo atrás, demostrando que algunas instituciones no aprenden de la historia, simplemente perfeccionan sus métodos para ocultarla. Eladio comprendió que se enfrentaba a un enemigo mucho más grande que el fantasma de una monja loca. Se enfrentaba al poder de una organización milenaria experta en gestionar sus propios pecados. Eladio Vargas quedó marcado para siempre, se convirtió en el guardián solitario de una verdad que la historia se negaba a reconocer. El olor del pan recién hecho, antes un aroma reconfortante, ahora le provocaba náuseas. Sufría pesadillas recurrentes en las que estaba atrapado dentro del horno, sintiendo el calor insoportable en su piel, y viendo los rostros de niños sin nombre dibujados en las llamas. La fe que le quedaba se había evaporado, reemplazada por la certeza de que el mayor peligro no reside en la ausencia de Dios, sino en lo que los hombres son capaces de hacer en su nombre. Abandonó su puesto de archivista, incapaz de seguir sirviendo a una institución que prefería la mentira piadosa a la verdad atroz. Se convirtió en una figura solitaria, un paria que cargaba con un conocimiento demasiado pesado para un solo hombre. Hoy, en el lugar donde una vez se alzó el convento de las Santas Llagas, hay una pequeña plaza anodina, un espacio sin memoria con bancos y unos cuantos árboles raquíticos. No hay ninguna placa, ningún monumento, ningún recuerdo de lo que ocurrió allí. Oficialmente, el convento nunca albergó más que santidad y caridad. Pero el folclore local, esa memoria subterránea que sobrevive a todas las demoliciones, persiste. La gente mayor de Cuenca aún prohíbe a sus nietos jugar cerca de allí al caer la noche. Cuentan que si te acercas a los muros de los edificios colindantes en las noches más frías y silenciosas, y escuchas con atención, no oirás los lamentos de los fantasmas. Oirás algo mucho más inquietante, el sonido sordo, rítmico y constante de alguien amasando pan en las profundidades de la tierra, un eco eterno del ritual que nunca terminó del todo. El pan de los silencios dejó de ser una leyenda piadosa para convertirse en lo que siempre fue, una cicatriz imborrable en el alma de la ciudad. Un recordatorio de que la desesperación puede ser un monstruo con un apetito infinito, y que la santidad, a veces, es solo la máscara más convincente del horror. El legado de Sor Encarnación no son los milagros, sino una pregunta que flota, como el polvo de las ruinas, sobre la conciencia de Cuenca. ¿Cuántos secretos más yacen enterrados bajo los cimientos de nuestra historia, esperando a que un archivista solitario tropiece con la receta equivocada? La historia oficial es solo la versión de los hechos que los vencedores, o los supervivientes, han decidido contar. La verdad, a menudo reside en los archivos prohibidos, en las cartas quemadas, y en los libros de recetas que nunca debieron ser escritos.
el mal no siempre se manifiesta con cuernos y tridentes. A veces, llega con el aroma del hogar, envuelto en una promesa de salvación, y nos pide que cerremos los ojos y comamos, sin preguntar por los ingredientes. La historia del convento de las Santas Llagas es la historia de una comunidad que, por miedo, por fe o por simple indiferencia, aceptó el pan y se tragó el silencio. Un silencio que alimentó un horno durante años y cuyo eco aún resuena para quien se atreva a escuchar. Un recordatorio perpetuo de que los monstruos más peligrosos son aquellos que nos ofrecen exactamente lo que más necesitamos, a un precio que solo descubrimos cuando ya es demasiado tarde para pagarlo. La pregunta final, la que Eladio Vargas se hace cada noche antes de dormir, mientras mira por la ventana la ciudad dormida, es la más inquietante de todas. ¿Y si las paredes del convento, ahora reducidas a polvo y mezcladas con la tierra bajo la plaza, no solo guardaban el eco de los llantos de aquellos niños? ¿Y si, de alguna manera perversa, hubieran absorbido la esencia misma de sus cuerpos, esperando, en cada mota de polvo que ahora flota en el aire de Cuenca, en cada partícula que se adhiere a los zapatos de los transeúntes, volver a ser amasados, en una nueva forma de horror? La verdad ha sido revelada, pero el veneno, una vez liberado, nunca desaparece del todo, simplemente, cambia de forma y espera su momento. Has oído la verdad de hoy, si no te unes a nosotros, esta verdad seguirá rondando a los desprevenidos. Suscríbete, activa la campana y comparte, antes de que el próximo secreto te encuentre desprevenidos. Eladio, sentado en la penumbra de su estudio, rodeado de libros que ya no le ofrecían consuelo, sostenía el pequeño botón de nácar en la palma de su mano. Ya no era solo una prueba, era una reliquia, el único vestigio tangible de docenas de vidas borradas. La Iglesia había elegido el olvido, la ciudad había elegido el silencio, y la historia seguiría adelante con una página en blanco donde debería haber un capítulo de horror y expiación. Pero él no podía olvidar, se había convertido en la memoria viviente de los huérfanos del convento de las Santas Llagas. Su tormento era ahora su penitencia, y su misión, asegurarse de que, aunque los muros hubieran caído, la historia permaneciera en pie, tan sólida y terrible como el horno que una vez ardió en las entrañas de Cuenca. Miró una vez más las fotografías del libro de recetas en su pantalla. La caligrafía de Sor Encarnación parecía burlarse de él desde el pasado, tan segura, tan firme, tan desprovista de duda. En ese momento comprendió la verdadera naturaleza del legado. El mal no había desaparecido con la muerte de la Madre Superiora ni con la demolición del convento. El mal era una idea, una receta, una fórmula que demostraba que, bajo la presión adecuada, los seres humanos son capaces de redefinir lo sagrado y lo profano para justificar su propia supervivencia. Y esa receta, ahora, solo existía en su mente y en los archivos digitales de su ordenador, una semilla venenosa esperando el terreno adecuado para volver a germinar. La historia no se repetía, pero sus patrones, como las recetas, podían ser replicados con ingredientes diferentes en épocas distintas. El silencio de la noche fue roto por el lejano tañido de una campana de iglesia, llamando a la oración del alba. Para el resto de la ciudad, era un sonido de esperanza, de un nuevo día. Para Eladio, era un recordatorio de la hipocresía, de las verdades que se ocultan tras los símbolos sagrados. Cerró los ojos y, por un instante, pudo olerlo de nuevo, el aroma dulzón y nauseabundo de la panadería, el olor de la salvación horneada con la muerte. Sabía que ese olor lo perseguiría siempre, un fantasma sensorial que le recordaría que había abierto un libro que nunca debió ser encontrado y que, al hacerlo, se había condenado a no conocer nunca más la paz. La verdad lo había liberado de la ignorancia, pero lo había encarcelado en el horror. Armado con las fotografías del libro de recetas, la carta desolada de su tía abuela, los informes médicos del perplejo doctor Mateo, y el pequeño, casi insignificante, botón de nácar que se había convertido en el ancla de toda aquella pesadilla, Eladio Vargas se enfrentó a las autoridades diocesanas. No acudió como un simple archivista, sino como el fiscal de una causa olvidada, el abogado de docenas de almas infantiles silenciadas por el fuego. Preparó un informe exhaustivo, un dossier que pesaba no solo por el grosor de sus folios, sino por la densidad del horror que contenía. Cada página era una lápida, cada fotografía una prueba irrefutable. Esperaba conmoción, incredulidad, un grito de horror ahogado ante la revelación de una santidad construida sobre un osario.
En cambio, se encontró con un muro de silencio pulido, más frío e impenetrable que los del propio convento. Su informe fue recibido con un escepticismo cortés, con sonrisas paternalistas que apenas ocultaban la irritación, y finalmente, con una advertencia velada, una sugerencia envuelta en seda que sonaba a amenaza. Sus superiores, hombres pragmáticos cuya fe parecía más anclada en la preservación de la institución que en los misterios divinos, desestimaron sus conclusiones como fantasías macabras. Lo tildaron de historiador atormentado, un hombre cuya tragedia familiar había nublado su juicio, magnificando las sombras de unas ruinas lúgubres. Le recordaron, con una calma exasperante, que el deber de la Iglesia era proteger la fe de los fieles, no desenterrar escándalos de un pasado que, por el bien de todos, era mejor dejar en paz. La verdad, por muy documentada que estuviera, era demasiado monstruosa para ser aceptada, demasiado corrosiva para el mito. La decisión, le informaron con la frialdad de un cirujano amputando un miembro gangrenado, ya estaba tomada. El convento sería demolido de inmediato. Las excavadoras ya estaban contratadas. Sus muros, que habían sido testigos y cómplices del horror, que habían absorbido los llantos silenciosos y el olor a carne quemada, serían reducidos a escombros y polvo. El horno, aquel altar del sacrificio, sería destrozado hasta que no quedara ni un solo ladrillo reconocible. La historia, la verdadera historia, sería enterrada bajo una nueva y gruesa capa de asfalto y hormigón, borrando la cicatriz física del paisaje de la ciudad, esperando que el tiempo hiciera el resto. Pero Eladio sabía que la verdad no podía ser demolida tan fácilmente. El mal no había sido vencido, simplemente, se había quedado sin ingredientes. Y el silencio de la diócesis en el siglo XXI, no era más que una continuación, una resonancia perfecta, del silencio cómplice que había permitido que el horror ocurriera en primer lugar. La maquinaria del encubrimiento, perfeccionada a lo largo de los siglos, seguía tan engrasada y eficiente como siempre, demostrando que algunas instituciones no aprenden de la historia, simplemente perfeccionan sus métodos para ocultarla. Eladio comprendió que se enfrentaba a un enemigo mucho más grande que el fantasma de una monja loca. Se enfrentaba al poder de una organización milenaria experta en gestionar sus propios pecados. Eladio Vargas quedó marcado para siempre, convertido en el guardián solitario de una verdad que la historia oficial se negaba a reconocer. El olor del pan recién hecho, antes un aroma reconfortante que evocaba la infancia, el hogar y la comunidad, ahora le provocaba náuseas, un espasmo atávico en el estómago que le recordaba la ceniza y el hueso. Sufría pesadillas recurrentes, noches enteras en las que se veía atrapado dentro del horno de ladrillo, no con el miedo a morir, sino con el horror de ver los rostros de niños sin nombre dibujados en las llamas danzantes, sus bocas abiertas en un grito silencioso que solo él podía oír. La poca fe que le quedaba, ya erosionada por años de archivar hipocresías, se había evaporado por completo, reemplazada por la certeza helada de que el mayor peligro no reside en la ausencia de Dios, sino en lo que los hombres, y las mujeres, son capaces de hacer en su nombre, convencidos de su propia y terrible santidad. Abandonó su puesto de archivista, incapaz de seguir sirviendo a una institución que prefería la mentira piadosa a la verdad atroz. Se convirtió en una figura solitaria, un paria que cargaba con un conocimiento demasiado pesado para un solo hombre, un Casandra moderno cuya profecía sobre el pasado nadie quería escuchar. Hoy, en el lugar donde una vez se alzó el convento de las Santas Llagas, hay una pequeña plaza anodina, un espacio sin memoria con bancos de diseño impersonal, y unos cuantos árboles raquíticos que luchan por crecer en un suelo que parece estéril. No hay ninguna placa, ningún monumento, ningún recuerdo de lo que ocurrió allí. Oficialmente, el convento nunca albergó más que santidad y caridad. Pero el folclore local, esa memoria subterránea y obstinada que sobrevive a todas las demoliciones y a todos los decretos de olvido, persiste. La gente mayor de Cuenca, los últimos depositarios de la tradición oral, aún prohíben a sus nietos jugar cerca de allí al caer la noche. Cuentan que si te acercas a los muros de los edificios colindantes en las noches más frías y silenciosas, cuando el tráfico de la ciudad se apaga, y escuchas con atención, no oirás los lamentos de los fantasmas. Oirás algo mucho más inquietante, algo mucho más metódico, el sonido sordo, rítmico y constante de alguien amasando pan en las profundidades de la tierra. Un eco eterno del ritual que nunca terminó del todo, la memoria de un trabajo que sigue haciéndose en la oscuridad.
El pan de los silencios dejó de ser una leyenda piadosa para convertirse en lo que siempre fue: una cicatriz imborrable en el alma de la ciudad, un secreto a voces que nadie se atreve a pronunciar. Es un recordatorio de que la desesperación puede ser un monstruo con un apetito infinito, y que la santidad, a veces, es solo la máscara más convincente del horror. El legado de Sor Encarnación no son los milagros que se le atribuyeron, sino una pregunta que flota, como el polvo de las ruinas, sobre la conciencia de Cuenca. ¿Cuántos secretos más yacen enterrados bajo los cimientos de nuestra historia, esperando a que un archivista solitario tropiece con la receta equivocada? La historia oficial es solo la versión de los hechos que los vencedores, o los supervivientes, han decidido contar. La verdad, a menudo, reside en los archivos prohibidos, en las cartas quemadas, y en los libros de recetas que nunca debieron ser escritos, en los detalles domésticos donde el mal se siente más cómodo. El mal no siempre se manifiesta con cuernos y tridentes, ni llega en medio de una tormenta. A veces, se presenta con el aroma del hogar, envuelto en una promesa de salvación, y nos pide que cerremos los ojos y comamos, sin preguntar por los ingredientes. La historia del convento de las Santas Llagas es la crónica de una comunidad que, por miedo, por fe, o por simple indiferencia, aceptó el pan y se tragó el silencio. Un silencio que alimentó un horno durante años y cuyo eco aún resuena para quien se atreva a escuchar. Un recordatorio perpetuo de que los monstruos más peligrosos son aquellos que nos ofrecen exactamente lo que más necesitamos, a un precio que solo descubrimos cuando ya es demasiado tarde para negarse a pagarlo. Eladio, en la soledad de su estudio, comprendió que el verdadero horror no era el canibalismo, sino la facilidad con la que se había aceptado el milagro, la prisa con la que todos habían apartado la vista de la boca del horno. La pregunta final, la que Eladio Vargas se hace cada noche antes de que las pesadillas lo reclamen, mientras mira por la ventana la ciudad dormida e ignorante, es la más inquietante de todas. ¿Y si las paredes del convento, ahora reducidas a polvo y mezcladas con la tierra bajo la plaza, no solo guardaban el eco de los llantos de aquellos niños? ¿Y si, de alguna manera perversa, hubieran absorbido la esencia misma de sus cuerpos, la memoria molecular de su sacrificio, esperando, en cada mota de polvo que ahora flota en el aire de Cuenca, en cada partícula que se adhiere a los zapatos de los transeúntes, volver a ser amasados en una nueva forma de horror? La verdad ha sido revelada, pero el veneno, una vez liberado, nunca desaparece del todo. Simplemente, cambia de forma, se vuelve invisible, y espera pacientemente su momento para volver a ser servido en la mesa. ¿Has oído la verdad de hoy? Si no te unes a nosotros, esta verdad seguirá rondando a los desprevenidos. Suscríbete, activa la campana y comparte, antes de que el próximo secreto te encuentre desprevenido.